Muy bien, vamos a empezar entonces con la clase de tuberculosis pulmonar. Estoy segura que han visto, estudiado, escuchado en algún momento eh, la palabra tuberculosis pulmonar y a qué enfermedad se atiene. Realmente es la enfermedad más vieja que hay en el mundo. Hay registros a nivel de las pirámides de Egipto de pacientes con daños pulmonares, con síntomas que sugieren tuberculosis, o sea que pues, es la más antigua. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XIX que empezó a haber como una curiosidad de por qué le pasaba esto a los pacientes, de por qué tenían estos síntomas, de por qué expectoraban tanto. Antes de esto, pues Hipócrates, Galeno, todos habían tenido múltiples hipótesis de por qué pasaba, entre que si era por herencia, ¿por qué? Porque veían que muchos miembros de una misma familia tenían los mismos síntomas y fallecían por las mismas causas. Empezaron a establecer ciertas hipótesis que no están del todo equivocadas, considerando los factores ambientales como posibles causantes de la enfermedad. Vieron que aquellos que vivían de manera intradomiciliario crónicamente, y cómo se ve esto, las familias que tenían estratos sociales mucho más altos, tenían casas de verano, tenían casas de invierno, o sea, se movían para disminuir este como hacinamiento intradomiciliario que tenían. Se dieron cuenta que poca luz, falta de ventilación podían ser factores que predisponían a tener la enfermedad. Ya para 1700, 1800 empezaron a ver en cadáveres de animales, empezaron a notar que había algo que consumía a los pacientes, pero no fue sino hasta 1882 que el científico que está en la foto, el doctor Robert Koch, lo descubre en tejido animal. Y esto le hizo acreedor para el año 1905 del Premio Nobel de la Medicina. A pesar de que en 1905 ya desde 1882 y para 1900, pues ya habíamos identificado el germen causante, no fue sino hasta muy entrado en el siglo XX que se establecen los fármacos antituberculosos, o sea, pasó mucho tiempo. Técnicamente hasta casi los años 50, lo único que se sabía era que había que abrir las ventanas, había que ventilar los cuartos y debíamos aislar al enfermo, lo cual no estaba equivocado. Vamos entonces a definiciones. Tuberculosis como tal es una enfermedad infectocontagiosa, transmisible y curable. Es importante explicarle eso al paciente, porque si bien hay mucho estigma con esta enfermedad, pues hoy en día tenemos muy buenos tratamientos para la misma. Crónica definitivamente, el paciente no va a llegar con una historia de evolución de 2 semanas, el paciente les va a llevar con una historia de evolución de 7 meses, de tos, 2 años. Mi tío falleció de esto, mi abuelito falleció de esto y ahora yo tengo estos síntomas. La presentación es muy variable, depende del paciente y siempre pues producidos por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Vamos a ver más adelante qué germen específicamente. Entonces, como les decía, es la enfermedad más antigua que transmite de persona a persona y el germen dentro del complejo Mycobacterium es la Mycobacteria tuberculosis. El hombre es el único reservorio de la enfermedad y el pulmón es el órgano afectado con mayor frecuencia, mientras que pues el resto se asocian a otras afecciones extrapulmonares, el 80% es del pulmón. Y es una enfermedad que sigue en fase de expansión a nivel mundial. La coinfección con HIV es una realidad. Sabemos que ambas se aceleran entre ellas. Un paciente con tuberculosis que se le detecta HIV empeora ambas. Y un paciente con HIV al que se le detecta tuberculosis empeora
el HIV. Entonces, realmente hay que identificar y tratar ambas. Casi siempre cuando usted ve un paciente con tuberculosis o le sospecha la tuberculosis, pídale su prueba de HIV por ahí mismo. Puede haber muchos síntomas atípicos en poblaciones específicas, como en los bebés, ancianos e inmunocomprometidos, así que no dejen de tener en cuenta esta enfermedad. Panamá es un país de tuberculosos. América Latina es un país de tuberculosis. Muchos países de Europa tienen, la tuberculosis es endémica. Entonces, no crean que porque están muy bien sentaditos en aire acondicionado están exentos de. Entonces, definiciones de casos, porque no es lo mismo decir usted tiene tuberculosis o a sospecha de tuberculosis a bacteriológicamente confirmado. Entonces vamos a definir casos. La tuberculosis presuntiva, que es la que antes se llamaba sospechosa, es aquel paciente que usted tiene síntomas o signos que sugieren tuberculosis pulmonar. No solo la historia, sino el examen físico, hallazgos en imagen. Entonces, con este paciente usted va a tratar de confirmarlo, ya sea bacteriológicamente, donde obviamente usted tiene una prueba positiva por el germen, ya sea una baciloscopia de esputo, de lavado bronquial, un cultivo o hasta una prueba rápida que se hace con PCR, o sea, con proteína C reactiva, o sea, detección genética. Y tiene también casos de tuberculosis clínicamente diagnosticados. ¿Qué quiere decir? Que usted no tiene la confirmación microbiológica, pero usted tiene alta sospecha de que el paciente lo tiene y usted como médico decide darle el tratamiento antituberculosis. ¿Por qué? Porque vive en una casa con múltiples pacientes tuberculosos, porque tiene un hallazgo de imagen altamente sugestiva de tuberculosis pulmonar, o por qué no, un paciente que está gravemente enfermo y la sospecha es alta y no tiene manera de conseguir la muestra, también usted lo puede dar. Al final, no solo es una definición de casos, sino que también tenemos a estos casos bacteriológicamente confirmados o clínicamente diagnosticados, también los podemos clasificar de acuerdo a su localización, a la historia, resistencia y hasta la condición del archivo. Entonces, vamos a empezar con la localización anatómica. Ante la localización anatómica tengo dos escenarios. Tengo a la tuberculosis pulmonar y a la extrapulmonar. Obviamente, el paciente bacteriológicamente confirmado o clínicamente diagnosticado, cuya afección está limitada al parénquima pulmonar o al árbol traqueobronquial. En este caso, tejido pulmonar, tráquea, porque puede haber granulomas a nivel de la tráquea también. En el caso de la tuberculosis miliar, que lo vamos a ver más adelante, que si bien habla de afección a nivel de ganglios linfáticos que están dentro del tejido pulmonar, dentro del parénquima pulmonar, y por eso da esa imagen punteada, ese infiltrado intersticial puntiagudo que hace como muchos puntitos que vimos en la clase de radiología. Si bien es a nivel ganglionar, las lesiones están dentro del tejido pulmonar porque el ganglio está dentro del tejido pulmonar, se clasifica como tuberculosis pulmonar. ¿Cuáles tuberculosis ganglionares no son pulmonares sino extrapulmonares? Son las adenopatías intratorácicas a nivel del mediastino y de los ilios. Esta sí es extrapulmonar. Otras extrapulmonares, o sea, ya estamos hablando de fuera del tejido pulmonar, está el derrame pleural tuberculoso, que puede o no pueda tener afectación a nivel del tejido pulmonar. Y pues ya per se las extrapulmonares en otros órganos, como en el abdomen, tracto genitourinario, piel, articulaciones, huesos, meninges. Me ha tocado ver tuberculosis ginecológicas, que se pensaba que eran tumores y realmente cuando se hace la biopsia o cuando sale la pieza quirúrgica, el patólogo lo identifica y lo que tiene son granulomas, lo que tenía era una tuberculosis.
Y qué bien por la persona, porque que te digan que lo que tienes es algo infeccioso y no un cáncer, wow, del cielo a la tierra la diferencia. Entonces, tenemos, vamos a definir casos como tal. Definición de caso, ya sabemos que estamos tanto el bacteriológico como el clínico. Puede ser un paciente, puede ser un paciente nuevo, el cual nunca ha sido tratado por tuberculosis o inició el tratamiento pero no completó ni un mes. Ese sigue siendo un paciente nuevo. Pero si ese paciente ya tiene más de un mes de haber recibido tratamiento y lo dejó o recayó, pues ese ya fue previamente tratado. En el caso del paciente con recaída, es aquel que terminó su tratamiento, se curó y volvió a tener la enfermedad, volvió a tener síntomas o episodios. ¿Ok? Entonces, siguiente definición de casos. Como les dije, la tuberculosis y el HIV estrechamente relacionados. Vamos a decir que yo tengo mi paciente con tuberculosis y le hago por ahí mismo porque vi la sospecha en la placa y le pedí su HIV y ¡pam! Me sale positivo. Eso es un paciente con tuberculosis y HIV. Recordemos que no necesariamente tiene SIDA, pero puede ser mi paciente con tuberculosis sin HIV porque le pedí la prueba y está negativa. Claro está que si más adelante la prueba sale positiva o algo sale positivo, él tiene que ser reclasificado. Y podemos tener estado HIV desconocido, que es aquel que pues le pedimos la prueba, no hay evidencia como tal, todavía no me la ha traído, el paciente se le olvida 7000 veces traerme la prueba, pues sigue estando desconocido. Y es importante dejarlo registrado. Recuérdense que lo que una nota no cura, pero protege. Eso quiere decir que usted sospechó y pidió la prueba. Epidemiológicamente, pues es la principal causa de muerte junto con el HIV. Un tercio de la población va a estar, de la población mundial va a estar expuesta. Un tercio de la población va a estar expuesta y pues tiende a ser la principal causa de muerte entre adultos de grupos etarios económicamente más productivos, los que viven con HIV o hasta los que han quedado con tuberculosis, con secuelas de tuberculosis. Esto es lo que les decía. El complejo Mycobacterium tuberculosis realmente no es un solo germen. El complejo Mycobacterium tuberculosis es un grupo de bacterias, micobacterias, donde la Mycobacteria tuberculosis es la más importante y la más frecuente, pero no es la única. Tenemos el Mycobacterium bovis, que pues infecta a aquellos que consumen leche no pasteurizada, tenemos Africanum, tenemos Mycotica, Praica, Neti, tenemos múltiples grupos dentro de este complejo Mycobacterium. Y es importante, esto es una pregunta que les hacen mucho en la rotación. Me salió Mycobacterium tuberculosis positivo. Perfecto, te salió la bacteria que da tuberculosis. Pero te salió en el reporte complejo Mycobacterium tuberculosis, puede ser cualquiera, ¿sí? Hay que identificar bien, o ya sea esperar el cultivo o eh, esperar la caracterización microbiológica, incluyendo el bacilo de Calmette-Guerin, que es de donde se hace la vacuna. Las características del Mycobacterium, las características físicas del Mycobacterium le dan sus características infectocontagiosas tan peculiares. Es un bacilo, es inmóvil, no es esporulado, es de crecimiento muy lento, es este rojito que ven aquí, es de crecimiento muy lento y es un aerobio estricto. ¿Qué quiere decir? Que busca el oxígeno. Por eso le gusta tanto el pulmón. Por eso la tuberculosis es o pulmonar o extrapulmonar. O sea, el pulmón es el principal órgano donde la afecta. Tiene una pared celular rica en lípidos y esto realmente hace, dificulta que pueda ser teñido, por eso necesita tinciones especiales. Y sí, esta pared rica en lípidos también le da una alta resistencia a los agentes químicos, entonces no es como las bacterias que conocemos, que simplemente le dices al paciente, lávese las manos. Entonces, cuando vemos comparativamente una
pared celular de una bacteria gram positiva, una pared celular de una bacteria gram negativa, una pared celular de una micobacteria. Es evidente la complejidad de la pared celular de la misma que pues le da tantas características específicas. Primero, es alcohol ácido resistente. Eso es lo que significa bar. Ustedes se la pasan pidiendo bar. No. Bar significa B, bacilo, A, alcohol, A, ácido, R, resistente. Eso dificulta su tinción. Vemos que le hace resistente a antibióticos, a productos de limpieza. Vemos también que dentro de la pared celular del germen, si bien parece así como, a grosso modo, como una bacteria gram negativa, porque es así como una doble capa, pues sí tiene algo diferente. Tiene esta proteína que la vemos aquí muy, muy organizada, muy recta, es LAM, que es la lipoarabinomanano. Esta molécula tan compleja va en toda la membrana plasmática hasta la superficie celular. Y este es como el análogo de los liposacáridos que tienen las gram negativas, que evidentemente estructuralmente son muy diferentes. Si bien esta cantidad de lípidos que tenemos a nivel de la membrana le confieren su capacidad hidrófoba, pues hace que también sean resistentes a la tinción. Entonces, cuando identificamos un paciente con bacilos por Mycobacterium tuberculosis, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos viendo son realmente muchas poblaciones bacilares. Tenemos unos de rápido crecimiento, esto no es una célula, estos son como grupos bacilares. Tenemos unos de rápido crecimiento, unos de lento crecimiento, o los durmientes, como les dicen, unos de crecimiento intermitente y están los latentes. Vamos a ver cada una de ellas por separado. Entonces, los bacilos de rápido crecimiento tienden a ser los responsables de los síntomas y eventualmente la muerte del paciente. Así como crecen rápido, son los que permiten el contagio, ¿sí? Son los que transmiten, dan la baciloscopia positiva y terminan siendo los que seleccionan la resistencia natural. Vemos que son los que buscan la máxima oxigenación y tienden a estar en las paredes de las cavernas. Vamos a ver más adelante qué es una caverna. Como crecen tan rápido, hay una gran cantidad de bacilos y esto permite o predispone a una alta probabilidad de mutaciones espontáneas. Esas mutaciones tienden o es lo que eventualmente va a llevar a la resistencia antibiótica. Es a estos bacilos que la isoniazida los ataca rápidamente. ¿Qué pasa? Que no son los únicos. Tenemos los de crecimiento o multiplicación más lenta. Tienden a estar dentro de los macrófagos. Recordemos que los macrófagos es parte de la respuesta de defensa del cuerpo. Y si tienen un pH más ácido, los mismos, eh, como se multiplican de manera lenta, pues tienden a no ser tan infectantes. Es en estos que la piracinamida es un efector. Entonces ya vimos que dentro del tratamiento antituberculoso hay cada una de las poblaciones a la que un antibiótico le sirve. Tenemos los de crecimiento intermedio, que también son poblaciones pequeñas, pues, versus las de rápido crecimiento, tienden a estar extracelulares, los de lenta multiplicación están intramacrófagos y tienden a formar el calcium sólido. Estos, los de crecimiento intermedio, son los que pueden llevar a un paciente a recidir a tener recaídas. Pues aquí es donde la rifampicina tiene un papel importante. Estos no producen síntomas, ni transmisión, ni dan vaciloscopía. O sea, literalmente estos casi ni se detectan en las pruebas que tenemos. Tal vez se detectan en las pruebas moleculares, pero en las pruebas visuales o de tinciones no se van a ver.
Entonces, la fisiopatología. Esta parte es un poquito pesada. Creo que es la parte más pesada porque estamos acostumbrados a la transmisión de virus, bacterias, de manera sencilla. En la transmisión de la tuberculosis, recordando que el hombre es el principal reservorio, pues lo que vamos a tener involucrado son las gotitas de flush. Las gotitas de flush realmente son muy pequeñitas, tienden a albergar a los bacilos que pues son pequeñitos, pero flotan en el aire. O sea, no son gotas pesadas que decantan rápidamente apenas salen de la boca o de la expectoración del paciente, sino que tienden a flotar en el aire. El huésped lo inhala, tiende a entrar hacia los lóbulos inferiores y aquí es fagocitado por el macrófago alveolar. Es como la primera línea de defensa. Esto lo convierte pues en un patógeno intracelular obligado, lo cual lleva a evitar su destrucción. Tenemos que tener en cuenta que evita su destrucción porque impide la unión del fagosoma y el lisosoma. O sea que va a terminar es multiplicándose dentro del macrófago y destruyéndolo eventualmente. Este tipo de multiplicación es poco común en el mundo bacteriano, o sea que esta bacteria tiene características diferentes. Entonces, aquí vemos, pues, cómo esta respuesta innata de estos macrófagos, esta respuesta innata fracasa. Acá lo que tenemos es dentro del alveolo, el macrófago ya ha ingerido al bacilo. Entonces, aquí lo que ha logrado el cuerpo hacer es contener al bacilo. Sí, pero el bacilo sigue vivo. Lo contuvo de tal manera que no atraviese hacia el vasito sanguíneo, o sea que no se disemina, entre comillas. Pero esto no quita que el bacilo siga reproduciéndose. Entonces, al reproducirse, lo único que hace es llamar a más macrófagos que vienen de los vasos sanguíneos para tratar de engullir a estos bacilos que se están multiplicando. ¿No? Toda esta respuesta quimiotáctica activa más macrófagos. Y este grupo de macrófagos con bacilos ingurgitados es lo que pues tendemos a llamar como el tuberculoma primario o inicial o temprano. La gran mayoría de estos macrófagos, pues lamento decirlo por ellos, no son exitosos y terminan es liberando enzimas y citoquinas que producen tanto inflamación como daño pulmonar. Entonces, vemos que esta respuesta inmune ha fracasado. Seguimos teniendo, entonces, después de algunas semanas, que tal vez, como ya no tenemos tantos macrófagos rompiéndose y tanta liberación de citoquinas, los síntomas amiloran, pero siguen estando, se sigue estando dando la respuesta a nivel pulmonar. Entonces, ¿qué ocurre? Ante esta muerte de macrófagos, lo que termina ocurriendo es que quedan como contenidos en este tuberculoma, que llega a tener un centro caseoso. En ese centro caseoso es donde están todos estos detritos de macrófagos muertos, de bacilos, algunos muertos, otros vivos, de bacilos de lento crecimiento, los dormidos, los latentes. Entonces, sí quedan contenidos en este centro caseoso formando un granuloma, pero puede llegar a reactivarse, por eso puedo tener reactivaciones más adelante. Entonces, en esta etapa, la enfermedad puede controlarse y este granuloma con su centro caseoso se puede calcificar. Y esto es muy frecuente verlo en la población, es más, casi que el 80%, no, un poquito menos, porque pues casi con 60% de la consulta de la clínica de nódulo pulmonar son hallazgos de granulomas calcificados. ¿Por qué? Porque aparece una lesión nodular en el pulmón, que está igualita desde radiografías de hace 10 años. Eso es un cáncer, eso es un granuloma, es una cicatriz. El cuerpo creó este granuloma, el cuerpo creó este tuberculoma
lo calcificó y pues ya quedó. No sabemos si dentro habrá o no habrá algún tipo de bacilo vivo o latente y pues si el resto de su vida el paciente mantiene su sistema inmune competente, no pasa nada. Pero vamos a decir que le da HIV más adelante o vamos a decir que le da lupus o cáncer y pues su sistema de defensa disminuye. Ya no va a poder contenerse este granuloma y puede liberarse. Entonces, este crecimiento basilar es detenido con la generación o con el trabajo no solo de los macrófagos alveolares, sino también de los linfocitos TCD4 o los linfocitos T helper, y también de los linfocitos TCD8. Esta ya no es la respuesta innata, sino esta es la respuesta inmunológica protectora, que vemos dominada en este caso por la inmunidad celular. Muy poca participación de los anticuerpos, pero sí a nivel celular. Los linfocitos TH1 tienen un punto importante porque ellos van a migrar al foco de la infección y van a liberar entonces citoquinas inflamatorias, activadoras de macrófagos, interferones, interleuquinas, etcétera, que son las que mayoritariamente vemos en el granuloma, llevando a producir algo de necrosis tisular. La activación de estos macrófagos mediante el interferón gamma va a desencadenar una respuesta que acidifica el medio. Recordemos que los macrófagos de rápido crecimiento no viven en un medio ácido, realmente viven en un medio con un pH más o menos entre 6 y 7, o sea, casi un pH neutro. Son los de lento crecimiento y crecimiento intermedio que están en un pH ácido. Entonces, la respuesta inmunológica que libera interferón gamma, que lleva a acidificar el medio, es también una respuesta en defensa contra estas bacterias de rápido crecimiento, que son las que desencadenan más que todos los síntomas. Esto hace que se aumenten los radicales libres de oxígeno y nitrógeno dentro de los fagosomas, dentro de estos macrófagos, y puede llegar a destruir de manera mucho más, de mayor intensidad a esta población basilar. Puede que lo hagan, puede que no, pero el porcentaje restante realmente el metabolismo es capaz de adaptarlo y algunos bacilos consiguen quedar latentes, pero no todos. Y esto es importante porque vamos a ver cómo el detectar esta toxina en sangre puede hablarnos de tuberculosis latente, porque quiere decir que esto se está activando continuamente. O sea, si hay un bacilo que activa esta respuesta a través de los linfocitos T y yo detecto el interferón gamma, es porque hay un bacilo allí, hay un bacilo latente. Bien, y pues ya queda el granuloma. Aquí está la imagen en patología, en donde lo que vemos más que todo es una organización de ese tejido necrótico donde está el bacilo, están los macrófagos. Vemos que hay una trama de fibrina, los fibroblastos llegan y crean una trama de fibra con bastante ácido hialurónico y colágeno, todo lo que nos inyectamos para ser más jóvenes, pues el granuloma lo tiene y termina conteniendo los bacilos extracelulares en esta estructura y también contiene a los que han sido destruidos. O sea que al final es como una manera organizada de contener la infección. En algunos individuos pueden aparecer síntomas de la enfermedad teniendo ya el tuberculoma maduro, ¿no? Que tiene su centro caseoso, sus macrófagos, sus bacilos. Sí, la enfermedad progresa a medida que este centro caseoso se va agrandando, hay licuefacción, y este centro agrandado puede llegar a formar una cavidad llena de aire donde es aquí, pues,
el bacilo se empieza a multiplicar nuevamente, porque recuérdense que es un aerobio obligado. ¿Qué pasa? Que este tuberculoma puede crecer de tal manera que termine erosionando la pared bronquial y poniendo en contacto su centro gaseoso con su licuefacción, su contenido de licuación y sus bacilos vivos hacia la vía bronquial o hacia la circulación linfática y entonces tenemos diseminación o hacia la vía hematógena, o sea que rompa hacia acá y vamos a tener diseminación hematógena. Entonces, de esta manera vemos que sí, el bacilo de persona a persona penetra, llega al alveolo, se activa la respuesta inflamatoria y tengo macrófagos, hay destrucción de bacilos, pero tengo otros que llegan a seguir vivos y permanecer latentes. Entonces, casi que el 95% se contiene en estos granulomas, pero puede haber un 5% que evoluciona a enfermedad activa y permite la tanto reactivación como la transmisión. Entonces, las formas de la tuberculosis, como les dije, la tuberculosis latente, que es aquella que está contenida en el granuloma y el paciente no es contagioso porque está dentro de la respuesta innata del paciente. ¿Puedo tener tuberculosis primaria? Sí, porque no ha sido suficiente mi respuesta inmune, no es capaz de contener la infección y puede haber diseminación de esta manera. Y podemos tener ya la tuberculosis secundaria, que ya aquí hablamos de reactivación y demás. Tuberculosis primaria. Obviamente aparece después de la infección inicial. ¿Qué ocurre? Esa infección inicial muchas veces pasa desapercibida como un cuadro gripal. Doctora, fue una gripe que me duró 3 semanas. Y la gente no se da cuenta de la tuberculosis. Muy pocas los podemos identificar radiográficamente, porque a muy pocos resfriados ustedes le sacan radiografías de tórax, realmente no es indicativo. Entonces, sí vemos que ahí puede verse cierto infiltrado a nivel ganglionar, que no es porque hay infección en los ganglios, sino porque hay una respuesta inflamatoria activa. Tengo dos formas de evolucionar. O puede ese complejo primario progresar o se puede curar. La tuberculosis secundaria, pues tengo entonces una multiplicación activa, puede llegar a producirse 10, 14 días después. Realmente no hay tanta cantidad de bacilos para producir una cavidad, una enfermedad cavitaria, pero sí puede haber progresión directa o reactivación o reinfección. ¿Qué quiere decir? Reinfección endógena es que está ahí mismo o exógena es que dentro del mismo pulmón infecta entonces hacia otro pulmón o hacia la sangre o hacia otro órgano. En este caso, la tuberculosis secundaria les gusta los ápices, porque son las áreas más ventiladas, lóbulos superiores y segmentos superiores de los lóbulos inferiores. El diagnóstico, como todo en medicina, con la historia y el examen físico. La historia de un paciente le puede orientar a tuberculosis. Lo malo es que la tuberculosis es la gran imitadora del mundo. Usted puede tener un paciente que parezca tuberculosis y es un cáncer, parece tuberculosis y es una sarcoidosis, parece tuberculosis una histoplasmosis, o sea, tenga la sospecha, pero tratemos de tener estudios de imágenes y de laboratorio que lo confirmen. La historia clínica es muy común en infecciones respiratorias, la tos, ya sea productiva o no productiva. Realmente una tos de más de 3 semanas, una tos crónica, usted debería hacer una placa de tórax, precisamente porque la tuberculosis se puede escapar. Puede haber hemoptisis, puede haber fiebre, puede haber inapetencia, pérdida de peso, sudoración nocturna, malestar general. Y el paciente puede o no puede tener antecedente de vacunación. Si vive aquí en América Latina, va a tener la vacuna, la BCG. Pero la BCG no evita la infección por tuberculosis, evita la infección por tuberculosis grave. Puedes tener factores de riesgo de tuberculosis como HIV, inmunosuprimido, diabéticos, etcétera, silicosis o antagonistas de los TNF, esos pacientes que tienen enfermedades reumatológicas y los tratan con biológicos, pueden tener tuberculosis porque pueden tener una tuberculosis latente.
Al final, pues los hallazgos clínicos, cuando lo vemos, vemos mucho sobreposición de los síntomas, ya sea con tuberculosis primaria, secundaria, pleurisía, extrapulmonar, en otros sitios aparte del pulmón, y por eso su paciente puede tener un abanico de síntomas y usted, como buen investigador, tiene que tratar de dilucidar si trata de una cosa, la otra o ambas. Hay una historia social que se asocia con nuestros pacientes. El hacinamiento, bajo nivel socioeconómico. No estoy diciendo que el pobre va a tener tuberculosis, es porque puede ocurrir en poblaciones de estrato social alto, pero tienden a verse más. Personal de salud porque estamos en exposición constante de pacientes, la migración a países endémicos, alcoholismo o alguna infección reciente en los últimos 2 años. Y combe. Esto es una palabra muy frecuente y que le pregunto a los estudiantes que rotan qué significa combe y no lo saben. Combe es el acrónimo para exposición comunitaria al bacilo. Hay 4 tipos de combe. El combe uno es que usted está en contacto con un enfermo, ya sea demostrado por laboratorio o por cultivo. Combe 2 es que usted está en contacto con un paciente en estudio por probable tuberculosis. B3, en contacto con un paciente que tuvo tuberculosis o está en tratamiento. Y con B4, vivir en una zona endémica. ¿A qué me refiero? Llega a su consulta un paciente que tiene síntomas sugestivos de tuberculosis y él le dice, aquí en Panamá, y él le dice que en su casa vive su tío con tuberculosis que está en tratamiento. Entonces, él es un COMBE 1 porque él vive en contacto con un paciente enfermo por tuberculosis. Y él también es COMBE 4 porque vive en Panamá, es una zona endémica. Pero al momento que entró en su consultorio y que usted escucha que él está en contacto con un paciente y usted le pide las pruebas para descartar tuberculosis en su paciente, en el que acaba de entrar por el consultorio, él ahora se convirtió en un COMBE 2, ¿ok? Y es también COMBE 3 porque está en contacto con un paciente que está en tratamiento por tuberculosis. ¿Me explico? Entonces, allí lo importante, tal vez no identificar el uno, el 2, el 3 o el 4, es bueno saber que existe, pero de que estamos en Panamá, tienen que entender que todos son con B4, o sea, estamos en una zona endémica. Las, los estudios radiográficos tienden a ser muy diferentes entre pacientes. ¿Por qué? Porque el bacilo no infecta todo el tiempo de la misma manera. Tal vez a un paciente le infecta el lóbulo superior derecho, a otro el lóbulo superior izquierdo, a otro el segmento apical del lóbulo inferior derecho, y eso hace que las imágenes radiográficas sean muy diferentes entre pacientes. Usted puede tener cavernas, usted puede tener cavernas, usted puede tener reticulaciones, nódulos. Al final pueden haber resolución, pero pueden quedar cicatrices también. Y su paciente habría que definir si estas cicatrices se traducen en afectación de la función pulmonar que se evalúa con una prueba de función pulmonar. Acá podemos ver múltiples imágenes. Podemos ver en la figura A un ensanchamiento pariliar derecho y una radiopacidad homogénea hacia el lóbulo superior derecho. En la figura B podemos ver una radiopacidad paracardíaca izquierda. En la C podemos ver un infiltrado hacia el lóbulo superior izquierdo y hay un infiltrado que se está empezando a formar hacia lóbulo medio o lóbulo inferior derecho, porque no tengo lateral para definirla. Y pues en esta lo que vemos es un infiltrado miliar, puntitos, 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 intersticial, nodular, infiltrado miliar.
Entonces, recordemos, ¿no? La tuberculosis primaria, el paciente no ha estado expuesto a la tuberculosis, generalmente es lo que vemos en los pacientes con HIV, y pues pasa inadvertida, detectada solo con tuberculina y la radiografía. Dentro de las anomalías radiológicas frecuentes para la tuberculosis primaria, tengo el complejo primario, que es este infiltrado con adenopatías iliares, como lo vemos aquí, un infiltrado y sus adenopatías iliares. A veces puede haber alguna telectasia por estas adenopatías iliares, porque comprimen y pues por la telectasia. Puede haber también algo de derrame pleural y el patrón miliar se corresponde a la forma más grave de la tuberculosis primaria. Podemos tener adenopatías, las vemos en una tomografía, esos ganglios, miren cómo está ese centro necrótico, se ve como más grisito oscuro. Entonces, la enfermedad del tejido pulmonar del parénquima tiende a ser más que todo un consolidado, denso, homogéneo, buscando los lóbulos inferiores que tienen gran perfusión, eh, y pues tiende a ser indistinguible de una neumonía bacteriana. Generalmente, si usted sospecha que el paciente tiene una neumonía, usted le da antibióticos, perdón, si usted es un paciente con neumonía y usted le da antibióticos y no mejora, usted tiene que sospechar que puede ser una tuberculosis. Acá lo vemos, un infiltrado alveolar en bloque en el lóbulo superior derecho. Acá lo vemos, miren el broncograma aéreo, qué bonito se ve aquí, miren qué bonito se dibuja. Entonces, vamos a decir que le damos tratamiento antibiótico, el paciente no mejora, sospecha de tuberculosis. Acá vemos lo mismo, vemos un componente atelectásico y acá vemos lo que conocemos como árbol en brote. ¿Ven cómo parece un tree bud? Arbolcito en brote, miren los puntitos, cómo se ve. Eso sabemos que son alvéolos llenos de moquito, pero puede verse en tuberculosis. Entonces, la combinación de estas áreas granulosas con infección inicialmente es lo que llamamos el foco de Gauss. Cuando se calcifican, ¿sí? Cuando estos focos en estos ganglios pariliares se calcifican, es lo que denominamos el complejo de Ranke. Entonces, volvemos. Ese complejo de adenopatías, que va asociado al área, a una infección parenquimatosa, donde se supone que está la infección primaria, es lo que llamamos el foco de Gauss, la adenopatía que va con el infiltrado, y si se calcifica, entonces es lo que llamamos el complejo de Ranke. Aquí lo vemos, calcificado. No, ¿qué pasa cuando se reactiva? Puede haber una lesión antigua que por alguna causa donde el paciente pues le disminuye su respuesta de defensa, esta lesión primaria se va a reactivar. O puede haber que tengamos un paciente que a pesar de que ya padeció de tuberculosis, por ejemplo, un HIV positivo o negativo, se vuelve a exponer a el bacilo y se puede reinfectar de manera exógena. Entonces, aquí es donde les gusta más a las áreas más ventiladas. Ahí podemos ver infiltrados, podemos ver cavitaciones, que realmente es el signo que más evoca la tuberculosis. Usted ve una caverna, piensa en tuberculosis. Nuevamente neumonías, derrame, puede haber empiemas, puede haber patrón miliar, o sea, al final es muy, son muy variables las imágenes que se encuentran. La tuberculosis miliar habla de diseminación hematógena. Tiende a ser la más grave, puede diagnosticarse solo en autopsias porque técnicamente divorciar este pulmón es un poco difícil. Se ve en cualquier edad, pero es más frecuente en los jóvenes con HIV positivo. Tienden a erosionar, lo que ocurre es que el foco tuberculoso erosiona un vaso, a diferencia de erosionar hacia un bronquio y diseminar vía respiratoria, erosiona el vaso y disemina hacia el vaso. El cuadro clínico varía mucho, pero su síntoma más frecuente es la
fiebre, puede o no puede tener síntomas respiratorios. Y pues el patrón radiográfico es muy característico. Usted puede tratar de buscar el vacilo, lo debe hacer, pero es altamente probable que no lo encuentre. ¿Por qué? Porque no está dentro de la vía respiratoria, está a nivel de la sangre. Y la prueba de tuberculina sí tiende a ser negativa porque pues no crea, no desarrolla la misma respuesta inmune. Extrapulmonar, como les dije, sistema nervioso central, ganglios linfáticos, pleura, huesos, genitourinario. La diseminación sigue siendo hematógena y puede ser a cualquier órgano. Pleuritis tuberculosa realmente es una de las complicaciones más frecuentes y lo que hay no es que un bacilo llega al espacio pleural. Lo que pasa es que ocurre la inflamación en el tejido y esa inflamación pasa al espacio pleural. O sea, tengo es una acumulación de inflamación en el espacio pleural, acumula líquido el paciente. Yo le hago una toracocentesis y en ese líquido no va a haber bacilos, van a haber son linfocitos, va a haber es la respuesta inflamatoria. Recuérdense que la respuesta celular que se activa son los linfocitos y voy a tener helada la adenosina elevada. Si le hacemos una biopsia a la prédula donde vemos granulomas, pueden identificarse los granulomas clasificantes. Aquí está. Es una efusión pleural y puede que haya cierto engrosamiento y se identifica el eh, granuloma. Y por último, pues la tuberculosis ganglionar es la forma más frecuente de tuberculosis extratorácica. Es muy frecuente en pacientes con HIV, el cuadro clínico también es muy variable. Si el paciente es HIV negativo, pues se diagnostica más que todo es con biopsia, pero si es el VIH positivo, puede ser que bacteriológicamente sí el esputo salga positivo. Laboratorios. Vamos a ver que los laboratorios para identificar al germen depende de qué es lo que estás buscando. Puedes buscar al mismo patógeno o puedes buscar a la respuesta dentro del huésped. Vamos a empezar con el patógeno. Empezamos con la detección del patógeno directamente, el diagnóstico microbiológico, que es observarlo, condiciones específicas, aislarlo en un cultivo, detectar fragmentos de él, de ADN, por técnicas de amplificación o estudiar su susceptibilidad a fármacos. La vaciloscopía, que es cuando el paciente pues expectora y su expectoración se evalúa en el microscopio, debe ser por lo menos unas 2 muestras con calidad. Siempre se le piden 3 al paciente, que es como el desempate. Y debe ser en las primeras horas de la mañana, en días distintos. Se necesitan de 5.000 a 10.000 bacilos para identificar la enfermedad. Si el paciente solo tiene un consolidado, es probable que no se aíslen tantos bacilos, pero si el paciente tiene una enfermedad una cavitaria, o sea, que está expectorando, es altamente probable que se identifique el bacilo. Entonces, cuando usted le hace la prueba, el resultado, pues que el técnico de laboratorio le hace la tinción de Sil-Nielsen y los ve así como se ve aquí, identifica al VAR, al bacilo alcohol ácido resistente, y él le emite un informe. Ese informe viene en ausencia de bacilos, donde no lo ha visto, o le dice qué cantidad de bacilos ve en X cantidad de campos. Créame que si ve un bacilo, tenemos copia positiva. El problema es que un bacilo no quiere decir tuberculosis, es un bacilo del complejo micobacteriano. Una cruz de positivo está viendo de 10 a 99 bacilos, 100 campos observados, 2 cruces está viendo de 1 a 10 y 3 cruces está viendo más de 10 bacilos en 20 campos. Al final, el cultivo es el gol estándar si no tengo un biomarcador molecular que vamos a ver más adelante. El problema es que como el bacilo es de lento crecimiento, estos cultivos demoran mucho en salir. Tienen buena sensibilidad, se requieren unas 10 bacterias por ml para poder identificarlo y una alta especificidad. O sea que si no ha crecido, pues es altamente probable que el paciente no tenga Mycobacterium tuberculosis. Tengo múltiples medios
En Panamá, en nuestros hospitales públicos, tenemos el MIGIT 960, que es un muy buen medio de cultivo. ¿Por qué? Porque el Lowenstein-Jensen, que es el que nos aprendíamos en las clases de microbiología, como medio sólido, realmente demora de 4 a 8 semanas en crecer el bacilo, meses. Pero el MIGIT, que es un medio líquido, con solo 2 semanas ya tenemos crecimiento bacilar. Entonces, acorta mucho el tiempo de espera para la confirmación microbiológica en este caso. Pero vamos a ver la parte de los estudios moleculares, donde seguimos identificando al patógeno, pero no al patógeno, sino a su ADN. Tenemos a lo largo del tiempo muchos biomarcadores que se han aceptado por la OMS. Tenemos el EXPERT, tenemos los GeneXpert Ultra, que los tenemos en Panamá, el CNAD, el liporabinomanano, que vimos que formaba parte de la pared celular de la micobacteria y que es excretado en la orina. Entonces, pues tenemos varios biomarcadores aceptados para la identificación de este paciente. Como les dije, tenemos el GeneXpert, que no solo identifica el ADN del germen, sino que también me permite identificar la resistencia a la rifampicina. Es el RIF, la resistencia a la rifampicina, que es parte del tratamiento antituberculoso, y no solo eso, sino que si tenemos datos, si tenemos predisposición genética a la resistencia a la rifampicina, es altamente que también sea lisoniazida, o sea que ese paciente no le podemos empezar el esquema inicial o el esquema básico de tuberculosis. Hay que darle probablemente el esquema de tuberculosis resistente. Entonces vemos en esta diapositiva lo que es el procesamiento de esta prueba a través de la máquina de GeneXpert. Esta máquina te permite procesar en 1 hora y 45 minutos. El esputo se licuefactúa, se transfiere cartucho, se mete en la máquina que lava, lisa, mezcla, amplifica y me emite un resultado. Me va a emitir un resultado en donde o me detecta la resistencia a la rifampicina no detectada y me detecta al micobacterio, ya sea low, medium o high. En lo que él me detecta, aunque sea low Mycobacterium tuberculosis, señores, eso ahí es tuberculosis. Fin de la discusión. Esto que está aquí es lo que usted espera, que se detecte sin resistencia. Amén, le puedo dar tratamiento. Y claro, usted solo necesita 131 microfelton por ml de muestra versus los 10.000 bacilos que requerías para la baciloscopia y los 10 bacilos que requerías para el vivo. O sea, la cantidad de muestra es mínima en comparación con las otras técnicas. ¿Qué recomendaciones hay del CDC para la técnica molecular en cuanto a las muestras respiratorias? Obviamente, si usted tiene una baciloscopía positiva, pues ya está confirmado. Si usted tiene una baciloscopía positiva, pero no hay PCR, lo ideal sería descartar inhibidores. ¿Y porque el GeneXpert detecta gen de Mycobacterium tuberculosis, no del complejo, es Mycobacterium tuberculosis? Si persiste el PCR negativo, es el INEXPER, probablemente usted no está ante una micobacteria tuberculosa. Si no hay bacilos y el PCR está positivo, usted puede repetir la prueba porque, pues, a lo mejor es un falso negativo, lo cual es muy poco probable, pero pues, se lo puede hacer. Pero es altamente probable que eso sí sea una tuberculosis. Pero si ambas están negativas, eso no es tuberculosis. El diagnóstico anatomopatológico, los granulomas con necrosis central en ese tejido fijado, es ya sea en cadáveres o en biopsias que usted hace de sitios, ya sea el pulmón, de la pleura, de otro órgano. Cuando comparo la sensibilidad de estas pruebas diagnósticas, perdón, vemos que la radiografía tiene una sensibilidad alta, el cultivo también, el GeneXpert es alto también, la histología, la vaciloscopía con el GeneXpert lo suman. Cuando voy a ver la especificidad,
¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que la radiografía tiene buena sensibilidad, tiene muy baja especificidad. O sea que no siempre en tuberculosis está, pero cuando no hay ese hallazgo, el paciente no tiene tuberculosis. O sea, si el INEXPER está negativo, eso no es tuberculosis. Por eso es que la especificidad del INEXPER es del 100%. Si no hay bacilos, no hay estudio histológico que oriente a la infección, eso no es tuberculosis. Si en la radiografía no hay cambios, realmente la especificidad es mucho más baja. ¿Por qué? Porque puede sí haber infección y no haber infiltrado como tal visto o se confunde. Entonces, es por esto que utilizamos las pruebas moleculares como el gol estándar y en caso de que no hay, sería el cultivo. Podemos identificar también hallazgos en el huésped, como por ejemplo la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina, esto no hay manera de hacerlo menos difícil. Intradermo reacción a antígeno micobacteriano. No hay otra manera. Se inocula con una aguja intradérmica en la piel del antebrazo este precipitado derivado proteico purificado de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, se coloca casi siempre, si usted estaba en contacto, unas 2 a 3 semanas después del contacto se coloca. ¿Qué es lo que ocurre? El antígeno se inyecta en la piel y este antígeno es recibido por las células presentadoras de antígeno. Estas células se la presentan a los T helper 1 que lo reconocen y van a liberar las citoquinas. ¿Se acuerdan? Todas estas citoquinas inflamatorias que van a llevar a actuar sobre nuestro endotelio vascular que terminará haciendo extravasación de fagocitos, macrófagos, fluidos y terminará creando entonces el edema que vemos. Esto es lo que vamos a ver. Se va a producir un área indurada producto de la respuesta que hay a la inoculación de este derivado proteico. Se lee la duración y no se lee el área roja, porque recuerden que el área roja tiene que ver con la vasodilatación local. Y esa área indurada se mide y se clasifica. Obviamente, de 0 a 4 no es reactor. De 5 a 9 puede ser un reactor débil, pero más de 10 pues está infectado. No hay de otra. Panamá es un país donde nos vacuna. Es por eso que se hace la acotación, si usted viaja a un país donde no se coloca vacuna, de que si a usted le sale una PPD positiva, póngase que de 10 milímetros, usted no tiene tuberculosis, usted fue vacunado. Entonces, en los países en donde ha sido vacunado, realmente se toma es 15 milímetros de mercurio como eh, para decir que usted tiene tuberculosis. El problema de la tuberculina es que no es una prueba del todo fidedigna porque tiene tanto falsos positivos como falsos negativos. Falsos positivos, pues, que tenga que ver con la lectura, que no lee, que haya habido una transfusión, la vacuna de la BCG, porque de lo que les he explicado, o que haya tenido una contaminación con gérmenes locales que magnifiquen la respuesta inflamatoria. Y falsos negativos tenemos desde alergia por el paciente, ya que tiene una inmunosupresora, o relacionados con la propia PPD, caducidad, inexperiencia del quien la coloca o insuficiencia de cantidad que la está colocando. El problema es que no podemos repetir de manera crónica la PPD porque no es que se induzca una sensibilidad, sino que tenga una alteración de la misma. Puede ser que el paciente no tenga la infección aguda, sino que la tuvo, no es reciente, y ya tiene la vacuna y entonces usted le pone la PPD y pues tiene un efecto booster. O puede pasar lo contrario, en donde lo que tengo es un efecto debilitador. Realmente a lo largo de la vida, pues nuestra respuesta inmune no es tan fuerte y, perdón, se va a disminuir la capacidad puesta del cuerpo a la administración de la tuberculina. Entonces, al final hay que tener en cuenta y preguntar a un paciente si no se ha hecho la prueba anteriormente. Preferimos para detectar tuberculosis latente
las pruebas de IGRAS, la detección del interferón gamma. En Panamá lo hace dentro de la Caja de Seguro Social, el laboratorio de inmunología. Literalmente lo ve el inmunólogo, el alergólogo inmunólogo y pues la manda, se detecta en sangre con muy buena sensibilidad y especificidad. Recordemos que lo que detectamos es esto, la respuesta de interferón que se liberó al activar el linfocito TCD4. Y va a tener mucha mejor sensibilidad en pacientes inmunocomprometidos en HIV, cáncer, inmunosuprimidos, etcétera. Entonces, ¿su paciente presenta algún síntoma de tuberculosis? Pues si lo presenta, no busque tuberculosis latente, busque tuberculosis activa. Si su paciente no tiene síntomas, eh, usted le pide la IGRA, si sale negativa, pues bienvenido, no pasa más nada. Pero si sale positiva, le pide la radiografía de tórax. Si no tiene anomalía, le da tratamiento para tuberculosis latente, que vamos a ver más adelante. Si la radiografía tiene anomalía, tiene un IGRA positivo y pues tiene cambios radiográficos, tiene tuberculosis activa. Vamos a pasar ahora al tratamiento. El objetivo es destruir todos los bacilos existentes. Rápido crecimiento, lento crecimiento, intermedio y el latente. Usamos una sinergia de fármacos y una duración prolongada de tratamiento. La base bacteriológica que se usa es asociación prolongada y tratar que sean monodosis, o sea, todos juntos a la vez, no por pedacitos. Entonces, recordemos las poblaciones bacilares, los de rápida multiplicación, para eso es la isoniazida, los de lenta multiplicación, que se localizan macrofágicamente, piracinamida, y los intermedios, la rifampicina. Entonces, isoniazida, rifampicina y piracinamida tienen un efecto bactericida, mientras que el etambutol es bacterioestático. Las dosis dependen del peso, con dosis máximas pues, y para cada uno. Esto no se los voy a preguntar, pero sí es importante que recuerden estas siglas porque es con las que nos referiremos al medicamento más adelante. Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Tenemos esquemas para pacientes con tuberculosis tanto pulmonar como extrapulmonar confirmado, donde se da una fase intensiva de 2 meses con los 4 fármacos y luego del paso de los 2 meses pasamos a una fase de continuación por 4 meses más solo con isoniazida y rifampicina, ¿ok? Cambia cuando se trata de HIV que la fase de continuación se extiende hasta 7 meses, 9 meses en total. En cuanto a la tuberculosis latente, tengo un tratamiento con isoniazida por 6 meses o tengo un tratamiento con rifampicina o rifampicina isoniazida, dependiendo de lo que tienes disponible, por un tiempo más acortado. Siempre hay que tener en cuenta los efectos adversos de estos fármacos, porque hay que decirle a los pacientes. Vemos que la hepatotoxicidad es uno de los principales efectos adversos y es por esto que el monitoreo de estos pacientes se hace con pruebas de función hepática. Hay que explicarles sobre la neuropatía periférica y algunos pacientes que refieren como hormigueo, como disminución de la sensibilidad, puede haber alteraciones como anemia, puede haber neuritis óptica. Hay que decirle al paciente que puede empezar a orinar naranja y usted para el examen debe saber que la rifampicina es el causante de este efecto adverso. La piracinamida tiende a causar artralgias. El etambutol también puede causar molestias neurológicas, dolores de cabeza. Pues la estreptomicina no se utiliza, pero es ototóxico. El seguimiento con pruebas de función pulmonar, se le hace vaciloscopía hasta que esté negativa, se vigilan por efectos adversos y se buscan patrones de resistencia. El pronóstico es muy bueno, excelente. eh, a las 2 semanas de tratamiento ya el paciente deja de ser contagioso porque ya hemos aplacado esa población de bacilos que son de rápida multiplicación. Dentro de las complicaciones que puedes tener, paciente puede tener un sinnúmero de complicaciones dependiendo de la afectación, hemoptisis, neumotórax, bronquiectasias, bronquiolitiasis, destrucción pulmonar extensa.
podemos tener derrames pleurales, las fístulas traqueobronquiales. Entonces, técnicamente pueden haber múltiples complicaciones producidas, no solo por la infección aguda, sino por las secuelas. La vacunación, pues desde 1921 se utiliza el bacilo de Calmette-Guerin, de Mycobacterium bovis, y hay nuevos estudios de una vacuna viva atenuada, genéticamente modificada, eh, que no solo va a proteger contra la tuberculosis respiratoria, sino también contra extrapulmonar. Y pues eso es lo que tenía para la tarde de hoy.